Esto es Estereotipas, un programa donde no se estereotipa a nadie. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Estereotipas. Les invitamos a sintonizarnos a través de nuestra señal en la página web www.flaxoradio.es y si nos quieren ver por streaming en directo pueden hacerlo a través de nuestra fanpage de Facebook Flaxo Radio Ecuador. También pueden seguirnos en Twitter y en Instagram como @flaxoradio. Hola Lauti. Hola Lola, hola a todos y todas quienes nos están sintonizando una vez más aquí en Estereotipas. En el día de hoy vamos a estar repasando una entrevista que le realicé el día lunes a Lucía Sichia. Ella es licenciada en biotecnología y recientemente obtuvo su doctorado en filosofía por la Universidad Nacional de Buenos Aires mediante una beca del CONICET. Trabaja en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Sociedad Argentina y su tesis de doctorado se titula La ficción de los sexos hacia un pensamiento neuroqueer desde la epistemología feminista, y tiene como madrinas de investigación a Diana Pérez y la famosa filósofa feminista argentina Diana Maffia. El interés por contactar a Lucía me surgió a partir de una nota que vi en el diario Página 12 de allí en la Argentina, que se titulaba Las neurociencias respaldan las jerarquías de los sexos. Y también al leer la nota y ver el título de su tesis que les mencionaba hace un ratito, me pareció interesante convocar a Lucía para que participe aquí de Estereotipas. Y otro elemento que me pareció clave y que siempre tratamos de remarcar aquí en Estereotipas es que no hace falta venir del plano de las ciencias sociales para introducirse en el mundo y en la temática de género. Recordemos, como les decía, Lucía es biotecnóloga de formación de base. Algunos de sus trabajos, y por si les interesa indagar un poquito acerca de la producción de Lucía, son Genes, Sinapsis y Hormonas, la continuidad de normativas sexistas, racistas y androcéntricas bajo una categorización genética de los cuerpos. Y otro trabajo que pueden encontrar de ella se titula Del útero al cerebro, las neurociencias y la historia del siglo XXI. Los vamos a invitar a continuación a escuchar la entrevista que le realicé a Lucía y luego volvemos para comentarla. Bueno, bienvenida Sofía a Estereotipas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación aquí conectando Buenos Aires con Quito, Ecuador. Y para comenzar, Lucía, para que nuestra audiencia te conozca un poco, ¿cómo es que viniendo desde el campo de la biotecnología te decidiste por conectar en tus nuevos temas de trabajo cuestiones que vinculan el cuerpo, el genoma y esto desde una mirada de género, ¿no? Bueno, hola Lautaro. En primer lugar, muchas gracias por contactarme. Encantada de hablar con ustedes. Mirá, te cuento, arranqué una investigación doctoral en la Facultad de Medicina en Neurociencias, venía de biotecnología, ¿no? Y me interesaba el funcionamiento del cerebro. Yo trabajaba sobre un receptor que estaba ligado a ciertos déficits cognitivos de pacientes con trastornos psiquiátricos. Mi primer sorpresa fue en realidad descubrir qué decía la producción de conocimiento neurocientífico acerca de la diferencia sexual. Y bueno, para mi sorpresa descubrí de alguna manera que los cerebros estaban optimizados de diferentes maneras, supuestamente, ¿no?, para hombres respecto de las mujeres. Y en esa optimización las mujeres tenían las características típicas del estereotipo de género que todas y todos conocemos, que está ligado a la emocionalidad, a la facilidad para comunicarse y demás. Y el del hombre está optimizado para habilidades cognitivas ligadas a la capacidad de abstracción, digamos, necesarias para ciertas ingenierías, la química orgánica, etc. Entonces, de alguna manera, la propia producción de conocimiento neurocientífico con mi cerebro me expulsaba de ese campo. O tenía que dar crédito de un cerebro masculinizado. Esta fue la primera sorpresa que tuve. También trabajaba, hacía conducta con ratones y solo usaba los machos para evitar las fluctuaciones hormonales de las hembras.
Entonces este hecho también me llevó a suponer que si supuestamente existían diferencias cerebrales, ¿por qué no se reflejaban en esta investigación y usaba solo machos? Porque la idea es extrapolarlo después a las personas, el conocimiento acerca de este receptor. Entonces todas esas sesgos metodológicos que evidenciaban en incorporar al hombre como sujeto universal y a la mujer como variable o como variante del hombre, me llevaron a reorientar la investigación. Primero por los costos que tenía para la salud, en la clínica, en la práctica médica, ¿no? En la investigación biomédica, y segundo porque estábamos sosteniendo un discurso que legitimaba estos estereotipos de género que destinan a la mujer al ámbito privado, a la maternidad como algo natural, ¿no? Y esto me parece interesante y siempre tratamos también de traer a nuestro programa. Nuestro programa es un programa justamente que tiene la perspectiva de género, y me parecía interesante conversar con vos, Lucía, justamente porque vos venís de un campo que quizás no es el de las ciencias sociales, donde es más común estudiar temáticas de género, y por eso me parecía también interesante para que nuestra audiencia conozca que no es necesario venir únicamente de la formación de base social para poder introducirse en el mundo del género, de la perspectiva de género, y cuestionar un poco el statu quo en sus diversos campos. Teniendo en cuenta tu tesis de doctorado, que ahí estuve investigando un poquito, que se titula La ficción de los sexos hacia un pensamiento neuroqueer desde la epistemología feminista, me gustaría que nos cuentes un poquito específicamente qué investigó y a su vez a qué te referís con un pensamiento neuroqueer. Mira, sí, es muy interesante lo que planteas. En primer lugar, déjame decirte que la formación académica en las ciencias exactas es completamente androcéntrica. No solamente a nivel bibliográfico, donde no se estudian mujeres en ciencia, porque para ser mujer tenés que, en ciencia y ser nombrada o reconocida, tenés que brillar, ¿no? Cuando hay un montón de hombres que son del montón y hacen ciencia todos los días, pero para ser mujer parece que siempre hay que tener un agregado más para merecer el reconocimiento. Entonces venís de una formación completamente androcéntrica, y eso también te quita un montón de perspectiva crítica para después tener un análisis acerca de qué producimos cuando producimos ciencia, qué valores reproducimos. Hay mujeres que hacen ciencia y que creo que no son críticas con esos valores que se reproducen. Hombres también, por supuesto. Pero digo que no es condición necesaria ni suficiente de ser mujer para hacer una revisión crítica de lo que se está produciendo. Y en segunda instancia, este título que planteas de mi tesis doctoral tiene justamente que ver, cuando hablo de neuroqueer, me refiero a justamente una forma de pensar como herramienta. Hay una investigadora argentina que se llama Moira Pérez, que ella habla del concepto de lo queer. El origen de la palabra queer surgió en los 90 en Estados Unidos, y fue una reapropiación que hizo cierto activismo que se sentían marginados por sus orientaciones sexuales, identidades de género, etc. Y este término queer, que es despectivo, para decir raro, traducido como marica muchas veces, es reapropiado por este movimiento activista diciendo, bueno, nosotros y nosotras no queremos pertenecer a esta sociedad que excluye y oprime. Entonces, lo queer representaría una forma, para Moira Pérez, que retoma este concepto, dice, una forma de pensarnos diferente. Cuando yo hablo de neuroqueer, lo tomo desde una perspectiva cerebral, para pensarnos en una forma diferente a nivel de la subjetividad que cada una de nosotras, con tanto personas, podemos construir. Porque la singularidad de nuestro cerebro habla de la potencialidad que tenemos para romper con una subjetividad que está dicotomizada, es decir, dividida en dos, por nuestra práctica de género. Entonces, cuando hablo de neuroqueer, hablo de explotar esa riqueza que tenemos y no quedarnos en este binario del rosa o el celeste, ¿no? Es metafóricamente decir, bueno, si coloreamos nuestro cerebro con nuestras prácticas de género, coloreándolo, lo hacemos rosa o celeste, bueno, vamos a explotar y romper esta subjetividad dicotomizada y vamos a pintarlos del color que queramos, de los colores que queramos. Neuroqueer se refiere a esta forma, a esta forma de pensar como herramienta de cambio. Y desde una epistemología feminista es cómo repensar de alguna manera una producción de conocimiento científico que en pos de la salud revisite la forma de agrupar los cerebros para el estudio clínico.
agruparlos de acuerdo al sexo puede dar falsos positivos. Es decir, Ujú. si no hay un cerebro igual al otro, a lo que es completamente válido, agrupar los cerebros de acuerdo a hombres y de acuerdo a mujeres es como agruparlos de acuerdo al color de ojos. Claro. No tiene sentido. Salvo en ciertas prevalencias de algunos desórdenes neuronales, que el sexo puede ser un buen punto de partida. Siempre pensando el sexo como una contribución biológica para la prevalencia del desarrollo de enfermedades. De ninguna manera el sexo, yo sostengo que de ninguna manera el sexo va a determinar ningún tipo de habilidad cognitiva conductual en las personas. Eso lo determinan las prácticas sociales, en contra de lo que hoy legitima gran parte del discurso neurocientífico, ¿no? Que asume el género como un sinónimo del sexo. Claro. Es decir, como si el género, nuestra construcción social, estaría determinada por nuestra contribución genética y hormonal. Como si la interpretación de la contribución genética no fuera social también, ¿no? Justamente en la sociedad. Y en relación a esto que mencionabas y a estas diferencias de los cerebros, se ha instalado justamente, porque desde la ciencia también vamos llegando a los sentidos comunes, y se ha instalado justamente esto que mencionabas al principio, de que el cerebro de la mujer es más emocional, del que el cerebro del hombre es más racional. ¿Cuánto hay de verdad en esto y en qué se basan esos supuestos? Muy interesante tu pregunta, porque mirá, si vos haces un análisis crítico, o por lo menos esto es una de las conclusiones a los que yo llego con mi investigación, es haciendo un relevamiento de las hipótesis que guían estas investigaciones, ¿no? Acerca de la diferencia sexual, es que terminan invirtiendo el orden de lo que es el sexo y el género. Es decir, se parte de estereotipos sociales. Las ya observadas diferencias, mejores habilidades motoras en los hombres, mejor destreza verbal en la mujer. Esto está justificado por los roles que nuestros ancestros tuvieron en la reproducción, o sea, de una manera empírica. Las ya observadas diferencias se buscan encontrar las causas de estas diferencias a nivel hoy cerebral. Y después se va a decir que estas diferencias cerebrales que se ven son la causa de esos estereotipos de género. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, perfecto. ¿Escuchás, Lautaro? Sí, perfectamente, te estaba escuchando. Es como que se invierte el orden. Entonces se parten de test que evalúan las habilidades, por ejemplo, visoespaciales. Hoy es una de las diferencias más consistentes entre los sexos, como entendemos los sexos en el régimen actual, ¿no? Hombre y mujer, en el sentido cromosómico. La habilidad visoespacial es, podríamos decir, la capacidad que tiene nuestro cerebro para procesar la información que proviene del entorno y moverse a través del espacio. Este tipo de habilidades está asociada a la capacidad de abstracción, a ocupaciones que hablamos antes, como la ingeniería o la química orgánica. Los hombres mostrarían un desempeño superior que las mujeres, por ejemplo. Esto se mantuvo años, como con los test matemáticos, que es la diferencia consistente que se reproduce todos los días en los test de evaluación. Sin embargo, hay nuevos estudios que lo lleva adelante una investigadora que trata de metaanalizar estos datos. Metaanalizar es reunir muchas investigaciones acerca de un mismo tema. Lo que hizo es, particularmente con los test matemáticos, hacer una fiabilidad estadística mayor, porque hay un criterio para agrupar estas investigaciones acerca de un mismo tema y aumentar el número de muestra. Y lo que notó ella es que se diluyeron estas diferencias matemáticas de los test matemáticos entre hombres y mujeres, y es muy interesante porque dice se empiezan a diluir estas diferencias también cuando las mujeres empiezan a elegir orientación matemática en los colegios secundarios. Es decir, estamos hablando del aprendizaje, ¿no? Las mujeres históricamente no fueron criadas para hacer matemática. Claro. Cuando las empiezan a elegir en el colegio secundario, y hoy las diferencias se diluyen. Con respecto al test visoespacial, está pasando lo mismo. Se metaanalizaron las investigaciones, es decir, se reunieron varias investigaciones acerca del mismo test, y las diferencias entre hombres y mujeres se empiezan a diluir. Y es interesante porque también se ve que esta habilidad visoespacial, que históricamente se dijo que el hombre era predominantemente, o sea, era superior, se ve que mejoran con el entrenamiento. O sea, por ejemplo, una forma de entrenar esta habilidad son los videojuegos. Y fíjate vos qué curioso, porque el videojuego es un juego que está estereotipado como masculino, digamos, las nenas no juegan más a los videojuegos que los nenes. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto esta habilidad que históricamente se adujo
que tenía que ver con una causa biológica, porque hoy las neurociencias, principalmente o específicamente el discurso neuroendocrinológico, la justifica por los niveles de testosterona. Claro. Mayores niveles de testosterona correlacionarían positivamente con esta habilidad visoespacial. Ahora vos fíjate que ahora estamos hablando de un test que se mejora con el entrenamiento. Un entrenamiento que está ligado a una actividad de juego que está masculinizada. Y las correlaciones de testosterona, que se buscan decir que correlaciona positivamente, se basan en investigaciones con una baja fiabilidad estadística. Grupos de pocas personas que se replican de manera sesgada y que hay una interpretación también que reproduce el mismo sesgo de partir de la hipótesis que ya existe esa diferencia. No se quiere constatar si existe o no, sino que se quiere corroborar la ya observada diferencia. Y se le da vueltas para poder corroborar esa hipótesis. Y en este sentido, ¿cuán válidos son esos tipos de estudios? Porque también me imagino que son estudios que se deben publicar en las revistas científicas a veces más prestigiosas, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo tengo un relevamiento hecho de un montón de este tipo de publicaciones y terminan siendo un efecto dominó. Porque, ¿a qué me refiero con esto? La replicabilidad en general es baja de los estudios neurocientíficos y tiene que ver con las exigencias de publicación muchas veces, porque la replicabilidad no trata de un resultado novedoso, es costosa. Claro. Se necesita un buen reporte de todas las variables, que también es deficitario en general. Entonces, el efecto dominó, que es citar a la cita de la cita. Si vos lees un paper, terminás viendo que ya como se viene estudiando, empiezan la introducción de los papers, las ya observadas diferencias en el test de memoria espacial, por ejemplo, y tenés 8.000 autores de citas, pero cuando vos vas a esas citas de los autores, esos autores se citaron y se citaron y se citaron. O sea que en la realidad no hay tantas investigaciones hechas sobre ese tema. Hay muchas citas sobre pocas investigaciones. Claro. Y entonces tenés el autor que citó a la investigación original. Claro. Tenés otro autor que citó al autor que citó a la investigación original. Entonces, cuando vas desgranando también, hay un efecto dominó que consolida un discurso tan afianzado de la diferencia, en este caso entre los sexos, ¿no? Yo me baso explícitamente, más que nada, a las diferencias entre los sexos. O sea, tenés un montón de estudios que hacen ciencia básica, investigan el rol de la función de los receptores cerebrales, que también usan un bajo número estadístico. El problema es ser tan concluyente con resultados que no pueden serlo. Claro, el problema es generalizar desde datos muy pequeños y resultados muy, muy pequeños. Y a lo largo de tu trabajo... Sí, y sobre todo... Sí, perdón. Sí, perdón. No, que sobre todo también es que se parte de hipótesis que reproducen sesgos sexistas y androcéntricos. Es decir, las ya observadas diferencias, las mejores habilidades espaciales en los hombres y buscar corroborarlas con los efectos de la testosterona en el cerebro. Claro. Eso invalida de alguna manera una interpretación crítica después, porque vos buscás esa diferencia. Buscás que ya existe, la das por sentada de alguna manera. Sí, deja de ser hipótesis. Deja de ser hipótesis. Y encima los números, bueno, de vuelta, la fiabilidad estadística es baja y estos test que están analizando muestran lo contrario. Claro. Y es muy paradójico que el entrenamiento mejore estos test. Lo que quiero decir con esto, y es parte de mi hipótesis de la tesis, es que la práctica de género es la que modifica nuestro cableado neuronal. Y si hay diferencias que hoy se correlacionan, ¿no?, entre hombres y mujeres, no son sexo específicas. Es decir, no es debida a la constitución biológica de cada una de nosotras, sino debida a las prácticas sociales. Son consecuencia de nuestra práctica cultural, no causa biológica. Exacto. Y sí, esto es bien interesante porque aquí siempre hablamos del concepto de reproducción social y de cómo las mujeres quedan introducidas en el mundo de la vida, entre comillas, privada, y el hombre está justamente en la vida pública, donde justamente entrena todo esto que vos nos estás contando, que modifican los test y que a lo largo de la historia me imagino que
que se ha ido replicando. Y en relación a un contexto más histórico, ¿vos pudiste encontrar a lo largo de tu trabajo algún momento o algunos vínculos entre el discurso neurocientífico y los discursos feministas, o si desde la neurociencia se ha dialogado, entre comillas, con los discursos feministas de alguna manera, ya sea para taparlos o para apoyarlos, pero no creo por lo que estás contando? Mirá, justamente mi tesis, que tiene la primera parte es histórica, porque toda mi investigación surgió porque caractericé la historia del cerebro, ¿no? Como el discurso científico que respaldó y legitimó la jerarquización de los sexos. Uh-huh. Entonces, si bien la disciplina, o sea, las neurociencias cognitivas, ¿no? Como hoy las conocemos, se conforman hacia los 60, a partir de la ciencia moderna, siglo XVII, el cerebro empieza a ser leído como un índice de calidad. Anterior a eso era más que nada basado en la anatomía genital, pero después el cerebro se transformó en un marcador de clase, no solamente sexual, sino también racial, de estatus social, etc. Y es muy interesante porque los argumentos que validaban un cerebro masculino más inteligente, más evolucionado que el femenino, hoy están actualizados por el refinamiento técnico y tecnológico, pero no hay un cambio cualitativo de esos argumentos, hay un hilo conductor. Eso es muy interesante de ver. Antes era el peso cerebral, ¿no? Es conocida la historia de, bueno, sí. Más peso más grande es igual a inteligencia. Exacto. El hombre tiene el cerebro más grande, en términos absolutos, es más inteligente. Uh-huh. Después se cuestionó que en términos relativos no, es decir, calculando el peso con el peso corporal, el peso del cerebro con el peso corporal general, en términos relativos el de la mujer era más grande. Y después se vio que en términos relativos también el del hombre era más grande o no. La cuestión no era el punto qué cerebro es más grande o no. El punto es qué tiene que ver la estructura con la función. Claro. Eso es un sesgo que hoy se sigue reproduciendo. ¿Por qué un cerebro más grande es más inteligente o es mejor, funciona mejor? Ahí no hay ninguna comprobación científica. Eso viene de arrastrar un sesgo del siglo XVII y hoy se sigue reflejando en un montón de hipótesis neurocientíficas. No linealmente con el peso del cerebro, pero sí con la actividad o el patrón de activación neuronal de ciertas áreas del cerebro que se asocian con determinada función. Hay un problema con la estructura y la función. Uh-huh. ¿Qué significa que algo sea más grande, que funcione mejor? Claro. No se puede comprobar. Y ese sesgo se sigue reproduciendo, por ejemplo. Y hay otros, como la asimetría cerebral, asimetría y simetría, ¿no? La asimetría. Sí, decime. Se consolidó la asimetría cerebral como aquello que diferenciaba al cerebro humano del cerebro más primitivo de las bestias, ponele, en un momento. Y hoy, o históricamente después, a partir de ese principio, se empezó a ver que las personas negras, las mujeres blancas, tenían el cerebro más simétrico que los hombres blancos, de clase media, obviamente. Uh-huh. Y hoy, de manera velada, indirectamente, se sigue sosteniendo que el cerebro masculino es más asimétrico. Lo que digo con esto es que no hay una conciencia que se reproduce este sesgo de decir, bueno, es más asimétrico, quiere decir que es más evolucionado, no es lineal. Pero hay una continuidad de los argumentos que están claramente sesgados, como que se sostienen, se reprodujeron y se siguen manteniendo y están ligados a cuestionar de alguna manera el rol de la mujer en la esfera pública. Claro, y eso, a reducirla a la esfera privada. Claro. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Cómo esta continuidad de argumentos se termina haciendo carne en el sentido común, ¿no? Y en la sociedad en general, y tiende a justificar justamente desde estos falsos argumentos que vos nos estás contando, justamente la ubicación de la mujer en espacios alejados de la esfera pública, de situaciones de poder, de la ciencia misma. Y un poco en relación a esto, y ya para ir finalizando y agradeciéndote, Lucía, por contactarte aquí con Estereotipas, estuve leyendo que este año participaste de una mesa redonda que se había llamado Ser científica y no morir en el intento, donde estaba Erika Ines, no sé bien cómo se pronuncia, Diana Mafía y Dora Barrancos, y te quería contar más de tu experiencia particular, ¿no? Y también pensando en esta relación entre el patriarcado y el mundo de la ciencia, cómo se sobrevive siendo mujer en el mundo de la ciencia, y también siendo que son muchas más las mujeres hoy en día que están en este campo también, ¿no? Sí.
Mira, respecto a la cantidad de mujeres es interesante porque en general hay más en los bajos escalafones, se dice, ¿no? En las ciencias exactas. En becarias, doctorales, postdoctorales, investigadoras asistentes, pero cuando se va haciendo, o sea, hay una pirámide, ¿no? Cuando se va haciendo cada vez más de un puesto de mayor jerarquía, cada vez más hay menos mujeres. Claro. Los laboratorios, las cabezas de laboratorios en general son hombres. Entonces se suele hablar también de este suelo o piso pegajoso para las mujeres que terminan estancadas en ciertos puestos de trabajo porque pueden hacerlos convivir con su ámbito o sus responsabilidades en el ámbito privado, con la familia y demás. De hecho, las mujeres que tienen cargos de alta jerarquía en general no tienen hijos ni hijas. Algo que no pasa con los hombres, porque hay hombres que tienen multiplicidad de hijos, hijas y pueden ser jefes de laboratorio porque hay una mujer que se encarga de la ética del cuidado, ¿no? Claro. Y es interesante también ver que la cantidad de mujeres no garantiza cambiar los valores de la ciencia. No, claro. Viste que los rasgos asociados a la objetividad y la neutralidad están caracterizados como la buena ciencia. Claro. Esos rasgos tienen una historia y responden a la misma historia que se instaló a partir de la ciencia moderna y que fue muy sexista y androcéntrica. Entonces, lo que te decía antes respecto a las mujeres que pueden sostener esta hipótesis del hombre tiene mayor habilidad visoespacial, la mujer mejor fluidez verbal, al reproducir estos sesgos en investigaciones, no son conscientes de los valores que encarnan. Entonces el punto no es quiénes hacen la ciencia, qué sexo hace la ciencia, sino cómo hacen la ciencia, qué valores reproducen. Y en este sentido me parece interesante discutir con el ámbito de la ciencia exacta porque está muy está muy sectorizado y la formación académica está muy sesgada y yo estuve sesgada también y me tuve esa formación y no lo es. Entonces realmente cómo hacer, y yo creo que dialogando más. La RACCID, que saca la Red Argentina de Ciencia y Tecnología, creo que está haciendo un laburo muy interesante. Hay muchas entrevistas también de mujeres científicas, que vos cuando preguntás también una mujer te dice que no se sintió discriminada en el ámbito del laboratorio. Cuando seguís preguntando más, te das cuenta que no veo cómo fue discriminada. Sí, hay muchas cosas que se naturalizan, ¿no? En todo el proceso de trabajo y de formación, ¿no? Total. Desde quién hace la torta cuando cumple alguien años en el equipo de laboratorio, hasta la altura de las mesadas, que está pensada para la altura promedio masculina, si las personas pueden tener hijas o hijos y seguir con esa carrera científica o no, quiénes dejan cosas, quiénes tienen que elegir entre una u otra vida, digamos, entre la vida académica profesional y la vida familiar o personal. El hombre no elige y la mujer sí. Claro. Tiene que elegir porque no puede hacer las dos cosas juntas, porque son incompatibles, porque las dos exigen tiempo completo. Entonces, empezar a desnaturalizar esto también es un trabajo que tenemos todas y todos, ¿no? Exacto. Bueno, Lucía, te voy a agradecer mucho por este contacto con Estereotipas y agradecerte nuevamente. No sé si querés decir algo más y si no, ahí nos quedamos un ratito antes de terminar la llamada hablando un segundito. No, muchísimas gracias a ustedes por contactarme. Sí quería aclararte que, viste que me habías preguntado respecto a cómo dialogó el feminismo con el discurso neurocientífico, y esto es algo que atraviesa también la tesis, que es muy interesante de ver que las olas del feminismo, desde el siglo XIX, la caracterizada primera ola, hasta hoy, siempre dialogó con el discurso científico en general. ¿Por qué? Porque el discurso científico siempre actualizó los argumentos para sostener el régimen sexual patriarcal, ¿no? Que es sexista, androcéntrico, jerárquico, binario. Entonces, esta actualización de argumentos se puede ver detalladamente en cómo las mujeres generaron contraargumentos para decir que su cerebro no era inferior. Eso es muy interesante de ver. Y hoy hay una especialización tal del área, porque el avance técnico y tecnológico permite especializarse. Está tan compartimentalizada la producción de conocimiento que es muy difícil ver una forma de integrar cómo se actualizaron los argumentos desde el discurso neurocientífico. Y ese me parece un trabajo de reconstrucción interesante para hacer y para ver. Ese ya toca a futuro, ¿verdad?
Sí. Bueno, Lucía, gracias por haberte contactado con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación a participar aquí en Estereotipas en Flaxo Radio Ecuador, y nos volveremos a encontrar en algún otro momento o espacio. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, estamos de regreso con Estereotipas. Antes de pasar a comentar la nota acerca de Lucía, queremos invitarlos a que continúen prendidos de la programación de Flaxo Radio. A las 12:07 llega el mejor ranking musical en De 6 en 6 con Magali Valdés, y seguido de eso llega Escenario de Conciertos, una producción de don Alejandro Suárez. Para comentar un poco la nota de Lucía, creo que hay muchos puntos que destacar, nos faltaría tiempo. Pero es muy interesante ver cómo la ciencia ha producido los cuerpos y también los comportamientos sobre los cuerpos. Y creo que lo que cabe destacar aquí es que Lucía ha hecho un trabajo súper bueno en relación a poder dialogar el discurso científico con el género o con las teorías de género, y en este caso poder poner sobre la palestra pública que existe un discurso de la diferencia en donde estamos absolutamente construidos y sesgados como hombres y mujeres. Y me gusta porque él está contestando con ciencia a la ciencia, o sea, no es que no tenemos argumentos, no es que le echamos la culpa de todo al patriarcado. Evidentemente en las prácticas más ínfimas sí existe una subordinación, y está naturalizada justamente por la ciencia y por prácticas que se legitiman como verdades. Creo que también aquí cabe destacar, hay un estudio, no sé si parecido, pero es un estudio que se hizo en un conversatorio acerca de la sexualidad como objeto de estudio, que lo hizo la profe Sofía el módulo anterior, y una chica que se llama Estela presentó una tesis que ella está realizando en un psiquiátrico, en donde a través justamente de la psiquiatría y de la ciencia se encerraba a las mujeres. Se les decía locas, se les maltrataba justamente porque no cumplían con ciertos rangos. Entonces, ojo, ¿desde dónde estamos haciendo ciencia? ¿Para quién estamos haciendo ciencia? Porque muchas veces sí, nosotros, yo creo que desde el mismo hecho en que cursamos una maestría de género, ya nos determina como diferentes. O sea, nosotros estamos en el discurso de la diferencia y estamos tratando de contestar con argumentos a todas esas verdades instituidas con las cuales nos han construido. Pero ojo también con quienes están también dentro de la academia y generan ese tipo de discursos para seguir legitimando los desórdenes y la subordinación. El desorden está justamente en que somos cuerpos anormales para unos y para otros. Y para cerrar también esta parte y algún breve comentario respecto a la entrevista, por un lado volver a destacar que no es necesario venir de base desde las ciencias sociales para involucrarse con este tipo de temas, y también para destacar cómo desde todos los ámbitos de la ciencia se generan conocimientos muchas veces sin argumentos o sin fiabilidad estadística, sobre todo en campos de la ciencia donde es importante tener una fiabilidad estadística en sus muestras, en las poblaciones con las que se trabajan, como a través de la neurociencia. Y también siempre es como que yo comentaba esta cuestión de la reproducción social, ¿no? Y podemos volver al contrato social y al contrato sexual que está detrás del contrato social, y cómo esta división de lo público y lo privado que ha ubicado a la mujer en el plano privado ha hecho que se la inferiorice dentro de la jerarquía de los sexos, y cómo Lucía, a través de su trabajo, nos demuestra que muchas de las variables y de los argumentos que se utilizan para decir que el hombre tiene mejores capacidades que la mujer en ciertos aspectos, como el test visoespacial que nos comentaba, en realidad son variables que pueden variar justamente con el entrenamiento, y que si las mujeres dan que esos test tienen un nivel más bajo, es justamente por su ubicación en la sociedad, en el espacio, dentro del espacio privado, por fuera de los espacios de entrenamiento que llevan a que en estos test nos den a todos bien. Y por último, también algo que me parece muy muy importante que destacaba Lucía es esta continuidad, y que algo ya dijo Lola, es esta continuidad histórica en el discurso científico y cómo se va actualizando constantemente para reivindicar argumentos que no hacen más que reproducir un statu quo donde las desigualdades se vuelven una normalidad en todo su aspecto de la palabra. Y por otro lado, algo que también me parecía interesante, y a raíz de este conversatorio en el cual había participado Lucía, de cómo se hace para sobrevivir en la ciencia siendo mujer,
que ella decía que el hecho de que haya más mujeres dentro del mundo de la ciencia no implica que se vayan a cambiar los valores de la ciencia. Y esto tiene que ver con algo que siempre decimos aquí, que es que el patriarcado lo reproducimos todos y todas en cada instante, en cada paso que damos, y es por eso que debemos ser completamente críticos, como decía la Lola hace un rato, con nuestro propio trabajo, más si estamos dentro de la academia. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, va a estar cargadito ahí en YouTube próximamente el programa, y también en nuestra página de Facebook, de esta página web, www.flaxoradio.es. Antes de pasar a nuestra sección de noticias en el mundo, les voy a completar la programación de la radio para el día jueves. Esto va a comenzar a las 12 del mediodía con el programa que hace mi compañera Dolores junto con Paulita Marín, Me Refiero a Yo DJ, y van a estar bailando seguramente unas buenas cumbias porque viene la Pauli a co-conducir el programa con las chicas. Va a haber baile asegurado. Y a las 16 a las 4 de la tarde, a las 16 horas, el Javi Macas, quien está ahora en los controles, y el productor general de la radio, va a estar con su ya clásico programa de vinilo 2.0, repasando un disquito ahí de Eros Ramazzotti. Los invitamos ahora sí a nuestra sección de noticias en el mundo, y luego ya nos despedimos de Estereotipas. Nosotros en el mundo, sección de noticias en Estereotipas. Bueno, vamos a pasar a decir que el 5 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena, en honor a la guerrera aymara Bartolina Sisa, quien junto con su esposo Tupac Katari lideró parte importante de la rebelión aymara quechua contra la explotación y abuso de los conquistadores españoles en el Alto Perú, que comenzó en 1780. La fecha se eligió durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, que se reunió en el año 1983 en Tiahuanacu, Bolivia, y desde entonces cada año se conmemora el rol, esfuerzo y resistencia de mujeres de distintas zonas por la sobrevivencia de sus pueblos y no ser avasallados por el progreso económico y tecnológico en desmedro de sus creencias y tradiciones. Durante los últimos años, los principales conflictos que suelen enfrentar estas comunidades han estado marcadas por la persecución a líderes indígenas y ambientalistas. De acuerdo a un informe de la ONG Frontline Defenders, 281 activistas fueron asesinadas en 25 países, y de ellas, el 49% defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente. La gran mayoría de ellas murió en América Latina, y las principales sospechas recaen sobre la industria hidroeléctrica, la minería y la agroindustria. A esto también habría que sumarle el narcotráfico, que es algo que nuestra compañera Caustic ya nos estuvo comentando hace unos programas, y de cómo también influye en las mujeres indígenas. A que sea un feliz día a todas nuestras compañeras y amigas indígenas. Con esto vamos a terminar el programa del día de hoy. Vamos a volver a agradecerle a Lucía, quien estuvimos entrevistando el día lunes. Y ya saben que si quieren volver a escuchar este o cualquiera de los programas que habitamos Flaxo Radio, no tienen más que ingresar a www.flaxoradio.es o a nuestro canal de YouTube. Ahí suscríbanse a YouTube. Estamos como Flaxo Radio. Allí también tenemos muchos contenidos subidos. Y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 11 horas aquí en Flaxo Radio.